Buenos días, bienvenidos a Salud y Comunidad, el programa semanal de Salud y Sociedad, Asociación Civil. Si querés podés comunicarte con nosotros al 4832-3352 o por mail a mensajes@salsoc.org.ar. Ahora vamos a saludar al doctor Jorge Moreno. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Hoy queremos hablar específicamente de un tema que en programas anteriores hemos venido mencionando, que son las enfermedades de transmisión sexual. Hemos hablado de hepatitis, hemos hablado de papilomavirus, que son enfermedades que se transmiten por contacto sexual también, pero hoy tenemos la concurrencia de un especialista en el tema para hablar de las que son las tradicionales enfermedades de transmisión sexual. ¿Es así, Alcira? Así es. Bueno, gracias por invitarme y sí, en una época se hablaba solo de ellas y luego se dejó de hablar cuando aparece el HIV, ¿no es cierto? Pero hoy sabemos todos que son cotransmisoras de este virus y bueno, es muy importante que estemos interiorizados de qué se trata. Así. Claro, en una época hablar de enfermedad de transmisión sexual prácticamente se circunscribía a la blenorragia, la gonorrea o la sífilis, ¿no? Ajá, exactamente, pero después se dejó de hablar de ellas también, a tal punto que hay personas que creen que no existen más, porque efectivamente cuando aparece el HIV, y estamos hablando de unos 20 años atrás, por temor a adquirir el HIV, las personas comienzan a cuidarse en sus relaciones sexuales y disminuyen entonces también estas clásicas enfermedades, pero en los últimos años hemos visto que hay un aumento importante de las mismas, ¿no? Y las clásicas vuelven a tener su espacio, y es importante porque detectarlas y tratarlas puede ayudar a prevenir nuevos casos de HIV, ¿no es cierto? Claro, de HIV y de las mismas enfermedades que... Y de ellas mismas, que ¿no? Aunque son tratables, son curables, pueden llegar a dejar secuelas muy importantes. Sí, claro, o sea, cualquier enfermedad de transmisión sexual, y en ese sentido hoy se habla más de infecciones de transmisión sexual, para tener en cuenta que enfermedad es algo que da síntomas, pero estas patologías pueden no dar síntomas y sí estar contagiando, entonces ahí hablamos de infecciones de transmisión sexual. Y bueno, entonces tener en cuenta que son todas aquellas enfermedades que se transmiten por vía sexual fundamentalmente, y cuando decimos vía sexual, lo que tiene que quedar claro es que la relación puede ser genital, anal u oral, que es lo que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no es cierto? Y entonces ahí uno tiene que dejar bien claro que el preservativo, que es concretamente hoy la barrera que mejor efecto causa en cuanto a prevención de este tipo de enfermedades, debe ser utilizado desde el inicio de la relación sexual hasta el final de la misma, porque mucha gente cree que solamente en el momento de la penetración es cuando tiene que estar esa barrera de látex o poliuretano, del material que sea. Y en realidad es muy importante que esté desde el principio hasta el final, y como dije antes, relación genital, anal u oral. Alcira, en el programa pasado nosotros hablábamos de vacunas, y pues está la campaña nacional contra el síndrome congénito de rubiola, que Exacto. Nosotros estamos apoyando y difundiendo. La campaña nacional contra la rubiola, o mejor dicho, contra el síndrome de rubiola congénita. Y decíamos que hay enfermedades que no se presentan con tanta frecuencia en la actualidad, y por eso por ahí la gente no sabe cuáles son o cuáles son los síntomas. Entonces mencionábamos dos enfermedades muy antiguas, sobre todo la sífilis, la época, no sé, faraónica. Pero por ahí mucha gente no sabe cómo se manifiesta. ¿Cuáles son las señales como para tener en cuenta? Bueno, en realidad, cuando hablamos de presentación de síntomas de enfermedades, uno siempre dice, están aquellas enfermedades de transmisión sexual que se van a expresar a través de una secreción genital, ya sea uretra en el hombre o en el caso de la mujer una secreción de tipo vaginal. Estarán aquellas enfermedades que lo harán a través de lesiones verrugosas, como es el papovavirus, que hablando de vacunas, acaban justamente de aprobarse 2 vacunas en Estados Unidos y ahora en Australia más recientemente para prevenir las formas más graves de HPV.
Y si no, lo otro que tenemos son aquellas enfermedades que se presentan a través de erosiones, o sea, lastimaduras en la zona genital, anal u oral. Entonces, si hablamos de las antiguas, gonorrea sería el ejemplo típico de secreción genital. Clamidia es otra bacteria que es bastante frecuente, si bien se la conoce poco porque yo decía antes que hoy se trata de hablar de infecciones justamente para poder cubrir también, pensar en las asintomáticas, y clamidia muchas veces es asintomática, pero cuando da síntomas lo da también por secreción. Como ejemplo de erosivas tendríamos la primera etapa de la sífilis, cuando recién el sujeto la adquiere, el herpes genital, que es muy frecuente en estos momentos en todo el mundo, y otras más específicas que son de lugares más especiales, que son mucho menos frecuentes realmente, ¿no? Y que no tiene sentido por ahí en una charla de este tipo confundir a la gente. Y la sífilis lo que tiene es que será erosiva o tendrá alguna lastimadura en el lugar donde se produjo la puerta de entrada de la bacteria, pero luego ya entra a formar parte de dar un cuadro de enfermedad general. Clásicamente los médicos la llamamos la gran simuladora, porque cuando está en una etapa temprana de la enfermedad, pero donde ya se ha diseminado por sangre y el sujeto sigue siendo contagioso, puede simular hasta una rubiola, por ejemplo. Entonces ahí es cuando tenemos más peligro, ¿no? Porque uno no piensa en la enfermedad y la enfermedad está. Y una cosita que yo quería decir también es que estas enfermedades de transmisión sexual afectan a las parejas implicadas en cada una de ellas, pero en algunos casos van a afectar a la concepción, al parto, al embarazo, como es el caso de la sífilis, del HIV, del herpes genital en el momento del parto. Entonces, bueno, tienen una dimensión muy grande, ¿no es cierto? Lo básico sería que ninguna de ellas es aconsejable, que nosotros no tenemos defensas naturales para ninguna de estas enfermedades, que tampoco aún curadas, cuando se pueden curar, que muchas se pueden curar, nos van a dejar defensas, es decir, podemos volver a contagiarnos. Y la trascendencia que tienen algunas de ellas en cuanto a veces la imposibilidad del embarazo en la mujer, porque a veces dejan una esterilidad no tratada, una clamidia, por ejemplo. Pero otras veces el embarazo se produce y puede traer complicaciones muy serias como un aborto temprano o un parto prematuro o un niño de bajo peso o un niño que sale enfermo con sífilis o con una encefalitis herpética, ¿no? Así que, ante todo, tenemos que pensar que estas enfermedades no han desaparecido. No, yo diría que han reemergido. Que han reemergido. Que la forma de prevención primaria, de evitar el contagio, es a través del contacto sexual o cuando se tiene sexo. Ya explicaste que no solamente es la penetración, sino en cualquier tipo, la protección. La monogamia, ¿por qué no? Bien, digamos, si uno dice cuál es la primera, y bueno, si hay seguridad de monogamia, uno podrá, habiendo pasado un tiempo, abandonar el preservativo. Claro, y en prevención secundaria, bueno, pensando en eso, quizá en manos de los colegas, detectarla, hay exámenes serológicos a través de los cuales se puede determinar y pensar qué puede haber. Claro, yo siempre le digo, cuando uno da las charlas y demás, es que cuando una pareja recién empieza o cuando uno comienza una relación nueva sexual y tanto uno como la otra persona tienen vida sexual previa, hay que usar preservativos, hay que hacerse serologías y en todo caso, pasado los 3 meses, existe la monogamia, existe la confianza, no hay enfermedad, se repiten las serologías, largaremos el preservativo, si no, no. Bueno, Elcira, muchas gracias por acompañarnos y seguimos en Salud y Comunidad. Vamos a una tanda y enseguida continuamos con más Salud y Comunidad. Habíamos estado hablando de las infecciones de transmisión sexual, la trascendencia que siguen teniendo las antiguas y la irrupción de nuevas enfermedades. Ahora con la doctora Ana Kaminski vamos a charlar un poquito de cuál es en la práctica cotidiana la consulta por ese tipo de afecciones y en muchos casos el descubrimiento ante síntomas no reconocidos por el propio paciente. Yo creo
antes que nada, muchas gracias por invitarme a participar en este programa. Yo creo, antes que nada, que debemos decir el aumento que hubo de las infecciones de transmisión sexual. Esto se debe probablemente a que la infección por HIV ha despertado una situación de miedo, ¿qué es lo que me va a pasar? Porque pensaban que todas las otras infecciones de transmisión sexual habían terminado. Y no es así. El HIV trajo también consigo las infecciones de transmisión sexual. Entonces, no solamente ya el paciente viene a consultar, ¿tendré SIDA o no tendré SIDA? Porque no habla de infección, por supuesto, el paciente habla de la palabra SIDA, pero al mismo tiempo viene con otras patologías que quizá no se dieron cuenta. O al revés, consultan por patologías que están relacionadas con infecciones de transmisión sexual, o bien por la localización, o bien vienen por una consulta diferente, por ejemplo, caída de pelo. Viene una persona y dice, se me cae muchísimo el pelo. Ah, sí, además tengo una urticaria. Entonces, nosotros estamos en el alerta, caída de pelo, una urticaria que dice al paciente, lo revisamos e inmediatamente le pedimos una serología para sífilis. Y actualmente todo paciente que tenga una enfermedad, ahora llamada infección de transmisión sexual, y que tenga una conducta que nos dé sospecha, inmediatamente pedimos también la investigación del HIV. Hay muchos pacientes que por propia iniciativa le piden que les solicite el HIV. Sí, efectivamente. Hay muchos pacientes que vienen y dicen, doctor, doctora, quiero hacerme un estudio de HIV. Seguramente sabrá por qué. A veces están los timoratos que dicen, no me habré infectado a lo mejor porque tomé del vaso de alguien por no saber cómo es, y otros dicen, tengo una conducta sexual promiscua, he tenido una pareja que me enteré que ha tenido otras parejas, estuve con una relación sospechosa y ya viene y pide que se le haga el HIV, lo cual nos facilita las cosas, porque para pedir estos estudios necesitamos tener el consentimiento del paciente, porque yo puedo tener un paciente que estoy sospechando que puede estar infectado, pero si el paciente no firma el consentimiento para hacer el estudio, no se lo podemos hacer. Es así la realidad. Claro, y es más, hay algunos pacientes que, como en todas las especialidades, tienen sus resquemores y no quieren hablar del tema. El miedo los inmoviliza. Sí, también es verdad, pero yo creo que es función del médico traer a la conciencia de estos pacientes, o mejor dicho, hacerlos sentir la realidad de lo que esto significa, porque no es solamente el problema de salud para él mismo, sino su relación de pareja, la posibilidad en el caso de una mujer de que pueda estar embarazada, de que pueda dar un contagio al feto, o sea, la posibilidad de que tenga otras parejas sexuales y que pueda contagiarlas también. O sea, es una labor bastante compleja y sobre todo lo más importante es tener, yo diría, el manejo del paciente. Al paciente hay que tratarlo no como, ojo, estoy enfermo, sino como una persona que está padeciendo una enfermedad, establecer un diálogo. A veces establecer el diálogo con el paciente hace que el paciente se afloje, sus miedos se vean más contenidos y va a ser mucho más fácil que responda a lo que nosotros le pidamos en cuanto a los estudios para poder llegar o arribar a un diagnóstico correcto. Nosotros, doctora, en nuestros trabajos habituales de prevención con la asociación, hacemos una encuesta de información que tiene la gente común. Y si bien es cierto, respecto al SIDA algún conocimiento tienen, o al menos refieren, no saben lo que es el HPV, Sí. No saben cómo se transmite la hepatitis B. Hay un desconocimiento importante en el caso del HPV de una enfermedad que genera el cáncer que produce más muertes en muchas provincias argentinas, en la mujer en muchas provincias argentinas. El cáncer de cuello. El cáncer de cuello uterino, por supuesto. Yo creo que el HPV ha tomado un poco más de conciencia ahora, sobre todo en la mujer, desde el momento que ya en los exámenes ginecológicos, ante cualquier sospecha, con la posibilidad de la colposcopía,
los estudios que se pueden hacer, los extendidos, claro, los extendidos o incluso hasta la biopsia, se hace más consciente esto. Entonces ya ahí entra aparte el ginecólogo, a decir, mire, el HPV es una cosa importante, puede dar lugar a un cáncer uterino, es una enfermedad de transmisión sexual, hay que también examinar a su pareja sexual. Porque lógicamente en el hombre puede haber también lesiones localizadas en glande o en el cuerpo también del pene, que clínicamente no son visibles para el paciente, pero que existen métodos con los cuales se pueden poner en manifiesto, como es por ejemplo el aceto white, o sea, la pincelación con ácido acético al 5%, que la pinta, para que no se entiendan, se ve blanca la lesión y se ve con un colposcopio, en este caso un penescopio, llamémosle así, que visualiza la lesión y permitirá en el caso hacer una biopsia. O sea, que el examen, una enfermedad de transmisión sexual o infección de transmisión sexual es como mínimo día 2, como mínimo diría yo. Esto es muy importante, ¿no? El control de la pareja es una cosa que muchas veces uno se circunscribe al paciente que le consulta cuando en realidad vino de alguna parte. Por supuesto. Y lamentablemente también puede ir a otra parte si no hay un método de protección. Exacto. Y la protección, hablábamos con el doctor Camp, que bueno, puede haber distintos métodos, pero hay una que es la más segura, ¿no? La protección más segura, primero diría yo, el conocimiento de lo que es la enfermedad, la educación sexual y como protección es el preservativo o profiláctico. Mire, los dos nombres son correctos, profilaxis de la enfermedad y preserva de la enfermedad. Por eso tanto profiláctico como preservativo son métodos correctos para ser usados. Pero, lógicamente, está en la labor del médico enseñar cómo se debe utilizar, cuándo se debe utilizar, porque no es solamente en un momento determinado, sino desde el principio de la relación hasta el final de la relación. Porque las secreciones también contagian, no solo la penetración. El roce también contagia. Usted dijo algo que para nosotros siempre repetimos, nos parece trascendental, que es la información. Claro. Es decir, nosotros lo que buscamos con este programa y con nuestras actividades, ante todo, es que la población conozca, sepa, pero además que se vaya involucrando, ¿no? Porque con el conocimiento solo no alcanza. De todas formas, hay algunas manifestaciones que nos parecen realmente destacables, que ahora va a haber una ley de educación sexual obligatoria. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta. ¿Dónde nace todo? Yo creo que la familia es el núcleo principal de la sociedad. Entonces, una buena relación padres e hijos y una buena comunicación es un factor primordial. Pero esto no se da en todos los casos, porque no existe todos los niveles sociales, culturales y hasta económicos, la misma comunicación entre padres e hijos. Entonces la ley de educación sexual, o sea, enseñar en las escuelas, va a ser algo que va a ayudar positivamente en la medida en que esto se haga correctamente, con responsabilidad sobre todo, y lo que significa esto para ese joven, porque esto va a ser en las escuelas, para ese niño o para ese joven, su proyección de vida, su futuro, su vida de relación, su vida de pareja, su vida futura, digamos. Doctora, ¿y no le parece que también sería importante capacitar a los padres? Porque muchas veces por ahí los padres no saben cómo llegar, porque fueron formados con otra cultura en otras épocas. Claro, ¿no? Es a lo que yo me referí en el principio. Yo supongo que en este caso, no sé cuál es el contenido de esta ley de educación sexual, por lo pronto creo que es una iniciativa que debe ser aplaudida. Y probablemente será no solo lo que se dará en el niño, sino a lo mejor haya conferencias para padres, que en algunos lugares ya existen. Conferencias para padres. No todos los padres tienen la libertad de hablar ampliamente con el hijo. Y creo que también eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso los padres son importantes. Y hasta a veces yo me animaría a decir que sería muy interesante que existan reuniones de adolescentes, que entre ellos se hagan pequeños debates, porque creo que eso ayuda más al conocimiento y al joven a adquirir confianza. Porque yo estoy acostumbrada a oír, pero ¿cómo puede ser si es una buena chica? Hay buenas chicas, hay buenos muchachos, pero hay parejas que puede ser una pareja accidental o algo que a mí no me va a pasar. No, nos puede pasar a todos. Estas enfermedades son de todos. Entonces, esa es la responsabilidad que debe ser
tenida en cuenta todas claro, estas. Y hay muchas veces que durante un tiempo prolongado estas enfermedades por ahí no se manifiestan. Claro. Entonces la persona que es portadora de esa enfermedad la transmite sin saber que la tiene. Usted dijo algo muy importante. La persona es portadora y no la tiene. De ahí que ahora se llaman infecciones de transmisión sexual. Infección es cuando el paciente tiene una enfermedad que no tiene manifestación clínica, y la enfermedad cuando ya está totalmente constituida y cuando el paciente se da cuenta. Por eso, un paciente que tiene una enfermedad de transmisión sexual, su pareja, aunque no tenga síntomas, hay que investigarla por la posibilidad que esté infectado, que tenga esa infección de transmisión sexual. Entonces, para hacer el cierre, digamos, de este bloque, queda que hay que pensar en enfermedades que no tienen una manifestación, pero pueden estar latentes. Exactamente. Y hay que pensar en que la prevención y la protección siempre tienen que estar a la orden del día, ¿no? Yo creo que la prevención es el mejor tratamiento de las enfermedades. Eso no me cabe la menor duda, no para estas, sino para todas. Doctora, yo le agradezco mucho y la convoco porque hay varios temas que a nosotros nos interesan y a nuestros televidentes también, y que sabemos que usted tiene mucho que contarnos, como puede ser el acné, como puede ser otro tipo de padecimientos muy habituales. Mientras todo lo que podamos hacer que favorezca a la comunidad, creo que forma parte de nuestra formación médica. Muchas gracias, doctora. A usted. ¿Qué enfermedades de transmisión sexual conocen? La principal, el SIDA. Más peligrosa la HIV, después están sífilis, después el chancro, creo que le llaman, y bueno, y algunas más. La herpes, el VIH, el SIDA. ¿Cómo te parece que hay que cuidarse en las relaciones sexuales? Y para mí las mujeres tendrían que prevenirlo con métodos anticonceptivos y siempre usar forro. Y en las parejas creo que tiene que ser o así, con preservativo. Evidentemente la prevención en este tema es fundamental. Hemos visto que en todas las infecciones de las que hablamos se pueden evitar, hay algunas formas más seguras que otras, pero son evitables. Martín, me gustaría que dieras una reflexión final a nuestros televidentes. Bueno, gracias. Coincidiendo con lo que recién decías, la importancia de conocer la pareja, mantenerse sobrio, porque se ha visto que a través del consumo de alcohol y drogas uno puede también protegerse menos eficazmente, ser responsable, es decir, en el caso de tener una enfermedad de transmisión sexual, comunicárselo a la pareja para que pueda decidir, así como también antes, parejas sexuales nuevas, hacerse los test correspondientes y tener especial cuidado con las pacientes embarazadas, porque se sabe que pueden afectar seriamente la salud del feto. Bueno, nuevamente dejamos el mensaje de que pensemos en las cosas desde el punto de vista qué puedo hacer para que no me pase y no el a mí no me va a pasar, que muchas veces nos lleva a la negación y a la enfermedad. De esta manera llegamos al final de otro programa de Salud y Comunidad. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Nos despedimos y nos encontramos el próximo domingo. Chao.